Bueno, en esta parte de este video, la segunda parte del tema de declaración de variables en Python, vamos a recordar las variables que hemos declarado en nuestro juego. La primera fue bird size, que es la variable que almacenará el tamaño del ave en centímetros para el primer juego, la primera práctica. Y almacenamos el valor de 10 centímetros en esta variable bird size. La variable es nest weight o peso del nido en gramos, nest weight in grams. Y para esta variable del peso del nido tenemos dos opciones. O sea, la variable en la primera fase del juego, o la primera así, pantalla, si le podemos llamar pantalla, el juego le va a pedir o Python le va a pedir al jugador que intente adivinar el peso del nido en gramos antes de la cena, ¿sí? Como ya hemos mencionado, pues. Y la variable nest weight la inicializamos con el peso de las tres crías, que es 0,7 gramos cada cría, pero como son tres crías, entonces 0,7 gramos por las tres crías, más 0,1 gramos que pesa los materiales de los que están hechos, el nido. Entonces la variable nest weight la inicializamos en el valor de 2,2 gramos, ¿sí? Que es el valor del peso del nido antes de la cena, ¿sí? Cuando el colibrí adulto se ha ido a buscar alimento para sus crías, ¿sí? Y la variable varía, como su nombre lo indica, cambia de valor después de la cena, porque después de la cena regresa el colibrí adulto y alimenta a sus crías. Entonces el valor después de la cena va a ser ese valor de almacenado en la variable nest weight, va a ser igual a 5,2 gramos que pesa el colibrí adulto, más 0,7 gramos que pesa cada cría, pero como son tres crías, entonces 0,7 gramos por 3, más 0,1 gramos que pesa el nido como tal. Entonces el valor almacenado en la variable nest weight va a cambiar de 2,2 gramos antes de la cena a 7,4 gramos después de la cena. Habíamos dicho que íbamos a cambiar el valor del peso de cada cría después de la cena, porque después de alimentarse aumentan un poquito de peso. Entonces eso también queda como un ajuste que se le puede hacer al programa y que debe realizar cada grupo de trabajo, cada grupo de estudiantes debe realizar también este ajuste para aumentar el peso de cada cría en un valor muy pequeño para digamos así, la variable nest weight después de la cena, ¿sí? Hemos hablado de la variable score 1 que almacena el puntaje del jugador para el juego de adivinanza del tamaño del ave, o sea, en la primera práctica, y la variable score 2 para el puntaje del jugador para el juego de adivinar el peso del nido en gramos, ¿sí? O sea, la segunda práctica. Y también la variable guessBird, que es las respuestas dadas por el jugador para tratar de adivinar el número secreto en cada oportunidad. Como vimos pues en el video pasado, hasta ahora el desarrollo que hemos hecho solamente le da una oportunidad al jugador para adivinar ese número secreto, que puede ser para la primera práctica como lo desarrollamos, ¿sí? en el video pasado, ¿sí? De adivinar el tamaño del ave en centímetros, y para la segunda práctica, que es la que realizarán cada grupo de estudiantes de manera colaborativa, desarrollar el código del segundo juego para permitirle al jugador tratar de adivinar el peso del nido antes y después de la cena, ¿sí? Esa va a ser la práctica de cada grupo de estudiantes. Por medio del trabajo colaborativo van a desarrollar el código para digámoslo así, construir el programa de la segunda práctica del segundo juego, que es el de tratar de adivinar el peso del nido en gramos con estas variables de nest weight
antes de la cena que se inicializa, por eso con ese valor se inicializa la variable weight, next weight, y se declara para que almacene el valor 2,2 gramos por medio de esta fórmula sencilla, 0,7 gramos por 3 más 0,1. Y después de la cena se incluye el peso del colibrí adulto y se aumenta un poquito el peso de cada cría después de alimentarse, ¿sí? Entonces, sin ese aumento del peso de cada cría, el valor de la variable nest weight después de la cena será de 7,4 gramos, pero se debe aumentar un poquitico también por parte de los grupos de estudiantes el peso de cada cría después de la cena, ¿sí? Para obtener un valor un poco mayor a este valor de 7,4 gramos, ¿sí? Y esta variable guessWord va a almacenar la respuesta del jugador para tratar de adivinar el número secreto en un solo chance, ¿sí? Y vamos a incluir otra variable adicional, phase, que es nest weight before and after the dinner, second practice. Entonces, esta variable phase va a almacenar dos opciones, ¿sí? Para el segundo juego, antes de la cena, ¿sí? Y antes de la cena, digamos así, la pantalla, como le estamos diciendo, si se puede llamar pantalla, o sea, la primera parte o la primera fase, por eso llamamos phase, la primera fase le va a preguntar, o sea, le va a pedir al jugador que intente adivinar el peso del nido antes de la cena, ¿sí? Entonces, en ese caso, esta variable phase va a almacenar el valor before, ¿sí? Que es una cadena de texto entrecomillada, ¿sí? Entonces, phase igual before, o sea, antes de la cena. Y para la segunda fase de esa segunda práctica, de ese segundo juego, entonces ya se le va a pedir al jugador que intente adivinar el peso del nido después de la cena. Entonces esta variable phase va a cambiar de almacenar el valor de texto before a almacenar el valor de texto after, ¿sí? Ya veremos esto cómo lo vamos a explicar sencillamente, pero es parte de la práctica que van a realizar cada grupo de manera colaborativa, en el trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, como hemos visto acá, este es el desarrollo que hemos visto en el video pasado, ¿sí? Y esta era la estructura del condicional que hicimos, que es parte del motor del videojuego, ¿sí? El del juego sencillo, ¿sí? Que permite evaluar las respuestas dadas por el jugador, ¿sí? Y compararlo con el valor real del tamaño del ave para, digamos así, determinar si esa respuesta dada por el jugador es igual al valor real del ave, o sea, si el jugador acertó en adivinar el tamaño del ave en centímetros, o si esa respuesta del jugador es menor que el tamaño real del ave, o si esa respuesta del jugador es mayor que el tamaño real del ave, ¿sí? En esos tres casos se construye esta estructura condicional que evalúa esas tres posibilidades de acuerdo a la respuesta que dio el jugador, ¿sí? Y recordemos también que esta estructura que desarrollamos en el video pasado solamente le da al jugador una única oportunidad de adivinar el tamaño del ave en centímetros, ¿sí? Habíamos mencionado que para digamos así, poder extender este juego y permitirle al jugador intentar en varias ocasiones adivinar el tamaño del ave, se necesitaba utilizar una estructura adicional en Python que se llaman los bucles, que permite que este bloque de código, que es el condicional, se repita varias veces. ¿Cuántas veces? Las veces que se necesite, que se quiera, el número de oportunidades que se le quiera dar al jugador para que trate de adivinar el tamaño del ave, ¿sí? Entonces, ese número de veces o ese número de oportunidades será el número de veces que se tendrá que repetir este procedimiento codificado o desarrollado a través de esta estructura de código de condicional en Python, ¿sí? Este bloque de código se tiene que repetir las veces que se quiera, digámoslo así, brindar chances o oportunidades al jugador para que intente adivinar el valor del tamaño del ave, ¿sí?
Esa parte de poder repetir un bloque de código la vamos a ver con más detenimiento en las lecciones, en la lección 4, ¿sí? En la lección 5, donde vamos a ver los condicionales y los bucles. Los condicionales es lo que vimos ahorita de manera preliminar, y los bucles es la parte de repetir bloques de código, ¿sí? Las veces que se necesiten, unas veces, un número de veces determinado, y lo vamos a ver con la parte teórica y la parte práctica. En esa parte práctica vamos a ampliar este juego, ¿sí? Vamos a darle entonces esa parte que le permite al jugador intentar varias veces realizar pues, ese proceso de adivinar el número secreto, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, de acuerdo a lo que mencionamos aquí, es que vamos a declarar esta variable, y vamos a desarrollar, vamos a explicar cómo debe ser el trabajo de los grupos para crear el segundo juego, ¿sí? Que se plantea de adivinar el tamaño, adivinar el peso del nido en gramos antes de la cena y después de la cena, que es el trabajo que van a realizar por medio de trabajo colaborativo los grupos, siguiendo un procedimiento similar, pero obviamente adaptando y, digámoslo así, ajustando el código para el segundo juego, que ya no es adivinar el tamaño del ave, sino que es adivinar el peso del ave en gramos, ¿sí? Entonces aquí hemos declarado la variable de peso del nido antes de la cena, ¿sí? Que es el peso de cada cría de 0,7 por 3 crías, ¿sí? Más el peso del nido como tal. Entonces ese es el peso del nido antes de la cena, ¿sí? Ahora debemos declarar entonces la variable aquí hemos mencionado, sí, esta parte, declaración de la variable que almacenará las respuestas del jugador para tratar de adivinar el número secreto. Esta línea de código iría aquí, la vamos a cortar. Aquí vemos pues, por ejemplo, que el código lo vamos ajustando, lo vamos optimizando a medida que lo revisamos y que vamos, digámoslo así, corrigiendo los errores, organizando el código, escribiendo los comentarios que se necesiten, ¿sí? Para que el código quede más legible, ¿sí? Entonces ahora vamos a declarar esa variable. Entonces, declaración de la variable que definirá la fase o pantalla. Vamos a colocar ese pantalla entre comillas, porque vamos a simular que son dos pantallas, ¿sí? O dos fases de adivinanza del peso del nido antes y después de la cena. Antes y después de la cena, en el segundo juego o la segunda práctica, ¿sí? Vamos a declarar esa variable, se va a llamar face igual, y la inicializamos con el valor entrecomillado, porque va a contener o va a almacenar una variable de tipo, un valor de tipo string o cadena de texto con la palabra before, ¿sí? Entonces la variable face para la primera parte del juego va a tener el valor de before, o sea, antes de la cena, ¿sí? Y con eso los grupos van a desarrollar primero el condicional que permita evaluar las respuestas, la respuesta dada por el jugador para tratar de adivinar el peso del nido antes de la cena, ¿sí? Ahora, como hemos mencionado, para dar más opciones a la hora de
a la hora de, al jugador, a la hora o chances para que adivine un número secreto, necesitamos una estructura adicional en Python para que se repita varias veces este bloque de código. Pero hay otra forma de hacerlo, aunque no es una forma rudimentaria, y simplemente esta vez los grupos de trabajo van a trabajar así, y es simplemente copiar este código y pegarlo a continuación del código anterior. De esta manera, ¿qué hacemos? Estamos garantizando que este bloque de código se ejecute 2 veces. Primero, cuando llega aquí el intérprete de Python, Python va a ejecutar todo este bloque de código. Después de esta línea, esta última línea, va a seguir el flujo de ejecución del programa hacia abajo y luego va a ejecutar por segunda vez este bloque de código, ¿sí? Es una forma de garantizar de que el bloque de código que queremos que se repita varias veces efectivamente se ejecute, ¿sí? En este caso 2 veces. El problema de esto es que si nosotros necesitamos que este bloque de código se ejecute 10 veces, con esta manera rudimentaria de hacerlo, tendríamos que copiar y pegar 10 veces todas estas líneas de código. Y esto no es recomendable. ¿Por qué? Porque estaríamos repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, ¿sí? Pero esta vez, antes de ver la siguiente estructura, que son los bucles, los grupos de trabajo sí lo van a hacer 2 veces. O sea, van a escribir este bloque de código 2 veces. Lo van a copiar y pegar una vez adicional, ¿sí? Lo van a escribir esta primera vez, pero para evaluar la respuesta del jugador, para tratar de adivinar el peso del nido en gramos antes de la cena. Este primer bloque es antes de la cena, y luego lo van a escribir una segunda vez ese mismo bloque, pero lo van a ajustar para que ese segundo bloque evalúe la respuesta del jugador para tratar de adivinar el peso del nido en gramos después de la cena, ¿sí? Entonces, se va a hacer 2 veces el bloque. El primer bloque va a ser para evaluar la respuesta del jugador, para tratar de adivinar el peso del nido antes de la cena, y el segundo bloque será para evaluar la respuesta del jugador para tratar de adivinar el peso del nido después de la cena, ¿sí? Obviamente, después vamos a ver por qué no es necesario escribir varias veces este mismo bloque, utilizando ya la otra estructura que nos falta por ver y que vamos a ver en la lección 4, ¿sí? Y la lección 5, en esas 2 lecciones. Ya vamos a ver condicionales en profundidad y vamos a ver la otra estructura que se llama bucles, que los bucles nos permiten repetir varias veces un bloque de código. Si lo encerramos dentro de esta estructura que es el bucle, que estamos mencionando aquí simplemente. Y también, como ejercicio para los grupos, además de hacer ese desarrollo con escribiendo 2 veces el bloque de código, dejamos también el ejercicio de utilizar, ¿sí? Toda esa parte va a ir en el informe, o digamos en el informe que tiene que hacer cada grupo con su docente, y tratar de desarrollar, ¿sí? Tratar de desarrollar la ejecución de este código, de este bloque de código, con otro if que encierre todo este bloque y que pregunte si esta variable face tiene el valor de before, o sea que corresponde a antes de la cena, o tiene el valor de after, que sería el segundo valor que asumiría esta variable, ¿sí? Después de la cena, ¿sí? Para el caso después de la cena, o la segunda fase o la segunda pantalla, ¿sí? Obviamente con encerrando todo este bloque dentro de un if, no se puede lograr que se repita por una segunda vez la ejecución de este código adaptada a esa segunda fase que es después de la cena. Pero sí pensar cómo se puede pedir a Python que evalúe el valor almacenado en esta variable para definir si se está ejecutando el código en la parte en la que el jugador debe adivinar el peso del nido antes de la cena, o si está ejecutando el código en la parte del juego en la que el jugador debe adivinar el peso del nido después de la cena, ¿sí?
esos dos elementos, esos dos ejercicios quedan para el trabajo colaborativo entre los grupos, ¿sí? Obviamente con la principal, que es escribir dos veces este bloque condicional para garantizar que en el segundo juego hayan dos fases, antes y después de la cena, y que el jugador pueda tener una única opción para adivinar el peso del nido antes de la cena y una única opción para adivinar el peso del nido después de la cena. Entonces guardamos los cambios con control S y ya tenemos definida nuestra variable face. Y ahora hemos visto pues que estos son las funciones y la estructura que se vio en esta lección, esta parte de la lección 1 de declaración de variables en Python. Con eso hemos terminado el desarrollo de nuestro código para esta lección 1 en el tema pues de declaración de variables. Lo dejamos hasta aquí y este código lo vamos a retomar, ¿sí? Lo vamos a retomar en las lecciones posteriores y en los módulos posteriores. Vamos a borrar esta repetición del bloque de condicional que habíamos puesto como ejemplo y guardamos los cambios. Este es el trabajo que debe hacer cada grupo, ¿sí? Debe repetir este bloque de código por ahora para ver por qué se debe repetir, ¿sí? Y esa es la intención, que cada estudiante entienda por qué se debe repetir todo este bloque de código para garantizar que haya una segunda pantalla en el juego, ¿sí? Y luego estudiar la estructura de Python, que habíamos dicho que son los bucles combinados con los condicionales, que permiten escribir una sola vez este bloque de código y garantizar de que en la ejecución del programa este bloque de código se ejecute varias veces. ¿Cuántas veces? Las veces que nosotros queramos que el jugador intente adivinar ya sea el tamaño del ave o el peso del nido, ¿sí? O sea, los chances que querramos darle a nuestro jugador para que trate de adivinar esos dos números secretos. Con eso hemos terminado este desarrollo y lo que vamos a hacer ahora simplemente es guardar este desarrollo hasta donde lo llevamos en nuestra carpeta, en nuestro sistema de control de versiones de Git, ¿sí? Para llevar un monitoreo, un registro de nuestros avances, ¿sí? Pero antes vamos a mencionar entonces lo que habíamos dicho. La práctica de trabajo colaborativo consiste en que cada grupo de estudiantes desarrollará la primera parte del segundo juego planteado para que Python le pida al jugador que trate de adivinar el peso del nido de Amazilia Sacal, Rufous Tail, Hummingbird antes y después de la cena, ¿sí? Que es lo que hemos mencionado. El intérprete de Python debe definir si la pantalla a efectuar en cada caso es la primera o la segunda, antes de la cena para la primera y después de la cena para la segunda, y de acuerdo a eso dar una única opción al jugador para que adivine el peso del nido en gramos, ¿sí? Entonces estamos haciendo un primer pasito para tratar de empezar a concebir, a desarrollar el juego para que brinde varios chances, en este caso 2 chances o 2 oportunidades al jugador para que adivine el peso del nido antes y después de la cena, ¿sí? El seguimiento del desarrollo alcanzado hasta ahora en el sistema de control de versiones y publicación en la nube de GitHub. Entonces, con Git hacemos el registro del avance de nuestro código, ¿sí? El desarrollo de este archivo de desarrollo en Python, ¿sí? Donde hicimos esta primera parte del juego, ¿sí? Y con Git vamos a hacer pues un registro de los cambios, es decir, de este nuevo archivo de Python que hemos desarrollado hasta este punto, y vamos a publicar este avance en nuestra cuenta de GitHub. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? La que tengamos cada grupo y cada estudiante, ¿sí? La carpeta Virgues, que es en nuestro módulo 1, y en la lección 1 ya teníamos una lección que vimos antes, ¿sí? Que trató de los tipos de datos, de los operadores, de los otros temas como el flujo de ejecución de los programas en Python, etcétera.
Y esta segunda parte de la lección 1 tenemos este desarrollo de variables en Python, que es este archivo que estamos trabajando en esta oportunidad, en este video, ¿sí? Variables python.py, lo tenemos aquí en la carpeta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a abrir nuestro git bash, ¿sí? Para hacer un registro de este nuevo avance, ¿sí? Entonces nosotros escribimos, recordemos los comandos de git. El primer comando era git status -s, con el que podemos perdón, no lo vamos a abrir aquí. Recordemos que la carpeta madre, ¿sí?, de nuestro proyecto es esta carpeta virgues b1, que es donde estamos desarrollando el sistema de control de versiones. Que hace una aclaración aquí, siempre abrimos esta ventana de git en esta carpeta virgues p1, que es nuestro proyecto donde tenemos todas las lecciones que estamos viendo, ¿sí? Y aquí vamos a escribir ese comando, git status -s. Tenemos unos cambios, ¿sí? Y aquí tenemos el cambio, ¿sí? Estos son modificaciones, pero esto no importa mucho. Esta parte de git la vamos a explicar con detenimiento para poder interpretar estos resultados que obtenemos con este comando git status, que lo que nos muestra son los cambios en todos los archivos que están dentro de esta carpeta que hemos realizado y que no hemos, digámoslo así, reportado, registrado, para que git, digámoslo así, haga un registro de este nuevo cambio, de estos nuevos cambios que hemos hecho. Y el archivo de desarrollo Python que hicimos en este video es este archivo, en la carpeta de la lección 1, el archivo variables python.py, ¿sí? Ese fue el desarrollo que hicimos en esta parte de la lección 1, ¿sí?, que es este archivo, ¿sí? Entonces vamos a decirle a git que agregue estos cambios al stage, y luego le damos el nombre al commit para ahora sí definir los cambios de forma definitiva, ¿sí? Definir los cambios y registrar este nuevo avance de forma definitiva, y le vamos a poner el nombre variables in Python, entrecomillado. Le damos enter y ya hemos creado el commit que permite que Python registre estos nuevos cambios, ¿sí? La parte de la publicación en la nube la dejamos pendiente, porque entonces en las próximas lecciones vamos a explicar de manera más detallada este tema de Git, ¿sí?, y de GitHub, para que empecemos a tener una experticia y a poder interpretar estas consultas que le estamos haciendo a Git por medio de los comandos básicos, ¿sí?, y que vamos a interpretar cómo estamos avanzando y cómo debemos registrar cada avance que vamos logrando en nuestro desarrollo de código. Entonces dejamos allí, cerramos la ventana. Aquí vemos una imagen, una lámina del artista Ernst Haeckel's Kunstformen der Natur, ¿sí?, mostrando una variedad de picaflores o de colibríes, ¿sí? Este es un cuadro que realizó el señor Ernst Haeckel referente al tema de los colibríes, ¿sí? Y se presenta aquí como, digámoslo así, como un tip respecto pues a la parte, digámoslo así, gráfica y artística, que hace parte pues de toda la cultura que hay en el tema pues de la diversidad, la biodiversidad de aves.
Con esto terminamos ya esta lección, esta parte de la lección 1, que habla sobre la declaración de variables en Python, y utilizando este conocimiento crear una primera parte de un juego para adivinar el tamaño de un ave, un colibrí, en centímetros. Gracias.